Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por la salud de los hijos. Gracias por la salud de todos los que están alrededor de uno, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre grande, maravilloso, Padre bendito. Gracias por los alimentos que nos da en la mesa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que nos da día a día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las cosas que nos da, Señor, día a día. Gracias, bendito sea tu nombre grande, maravilloso, Señor. Gracias por el aire. Gracias por el ambiente. Gracias, Señor, por la naturaleza, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, como dice tu palabra, que da gracias por todo. Así es, Padre, bendito sea tu nombre grande, maravilloso, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te clamamos, te pedimos, Señor mío, bendito sea tu nombre, Señor. Como dice tu palabra, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes porque tú lo conoces. Bendito sea tu nombre, así te clamamos y te pedimos, Señor. Gracias, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como prefacio tengo la dedicación. Dice Jesús. El nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, ofrecerle sacrificio. Ellos estaban de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley de todo detalle. Había sido sometido al rito de la circuncisión en las señales de su obediencia a la ley. Como ofrenda de favor de la madre, la ley exigía con cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado, pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o unos pichones de paloma, o unos para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Esta ofrenda representaba a Cristo, y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de todas deformidades y física. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Como vemos en los libros de Pedro, dice sin mancha, como Cristo, ello es evidente de Jesús mismo estaba exento de toda deformación física. Era el Cordero sin mancha y sin pecado. Su organismo físico no era feo por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Durante toda su vida vivió en conformidades con la ley de la naturaleza, tanto físico como espiritual. Era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia de su ley. Y dedicaciones de los primogénitos se remontaban a los primeros tiempos. Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar el pecado de este don. Debía ser reconocido en toda la familia por las consagraciones del primogénito hijo. Había de ser dedicado el sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Cuando Israel fue librado de Egipto, dedicaciones de los primogénitos, fue ordenado en nuevo mientras los hijos de Israel servían a los egipcios. Como vemos también los primogénitos del cielo para salvar el pecado. Los primogénitos pertenecen a Dios, como vemos en los libros de Hebreos, capítulo 12, versos 18 y 24. En realidad se podría utilizar la expresión primogénito para todo aquel que abre matriz por primera vez, tanto de los humanos como entre los animales, pero habitualmente el término
Habitualmente el término se aplica para señalar a los hijos mayores de una familia. Cuando es el primer hijo entre las bestias, se lo designa generalmente como primerizo, y se tratara de los primeros frutos, se lo llama primicia. Es de notar que en la Biblia se utiliza el término no solo para señalar al primer hijo de una familia, sino también para indicar superioridad de alguien en particular, ya sea en tamaño, en rango, fortaleza o dignidad, o en cada hogar donde Dios bendice con hijos. Hay un primogénito porque es el primero que sobre la matriz, como por ejemplo, primero que abre la matriz en las antigüedades, según el concepto oriental del hijo primogénito, crecía con un destino especial, era empujado a desempeñar un rol de pionero, una especie de líder natural. Se tenía el concepto de aquello, representando la esperanza futural del linaje, como también perpetuidad del nombre de la familia. Según las tradiciones antiguas, y esto figura que en la Biblia todos los hijos de la familia debían recibir partes iguales de herencia, pero el caso del primogénito le correspondía una doble la porción. Estas bendiciones en la Escritura estaba señalado como un derecho de nacimiento, y en es lo que resume el libro de Deuteronomio, cuando especifica el caso de un hombre que tuvieron dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, y si la aborrecida le diera el primer hijo, ese debería ser el primogénito. Como vemos en Deuteronomio capítulo 21, verso 17, este derecho de primogenitura que establece en los libros de Deuteronomio se refiere específicamente a un privilegio que está en relación al orden del nacimiento, pero el concepto de primogenitura no se reduce solo a la persona que ha nacido primero, sino a un privilegio que la Biblia mismo se encarga de revelar. Comencemos a considerar algunos detalles en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, el caso de Abraham. Él recibió una promesa de parte de Dios que iba a constituirse en el padre de multitudes para establecer una herencia especial y bendiciones para el pueblo escogido y también para todas las naciones. Sin embargo, el primogénito de Abraham, que fue en Ismael, esto es, lo recibió en bendiciones. En cambio, si recibe el segundo hijo, que fue Isaac, el hijo de la promesa nacido de Sara, esta misma experiencia se repite en los hijos de Isaac. El primogénito de Isaac fue Esaú, pero este no recibió la bendición. En el cambio, el segundo hijo la llamado Jacob. Si cuando el mismo Jacob tiene descendencia, su hijo primogénito llamado Rubén no recibió su padre la bendición de primogenitura, sino embargo lo recibió José, su undécimo hijo. Y esta historia no termina aquí. Cuando los hijos de José se acercan a Jacob para ser bendecidos, el primogénito de José era Manasés, pero profeso Jacob cruza su mano y pone su derecha sobre Efraín y no sobre Manasés. José se molestó por esto y trató de corregir esta acción de su padre. Sin embargo, Jacob sabía lo que estaba haciendo y dijo así: debe ser bendijo a Efraín como primogénito. En esa base, estos conceptos bíblicos surgen de algunas
preguntas. Primero, porque en estos casos especialmente la bendición no es dada como derecho de nacimiento al descendiente primogénito natural. Pablo algo de esto habla cuando estaba escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 9, versos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Estos no son los hijos de la carne de los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa, considerados como descendientes finalmente, de acuerdo con nuestra lectura. La bendición de la primogenitura recae sobre aquel a quien Dios escoge, sobre aquel a quien Dios bendice, a quien Dios le hace promesa, a quien Dios permite que se acerque a Él. En aquel Dios le da el privilegio al ser adoptado por Él, y definiciones espirituales de los primogénitos dramáticamente diferente al concepto que habitualmente utiliza. Examinando el tema de los primogénitos para que podamos entender mejor este tema, nos obliga a escudriñar más y deteniéndonos algo que hace mucho tiempo había sucedido en Egipto. La primera Pascua, los hijos de Israel eran oprimidos por Faraón y su pueblo. Dios, cumpliendo su promesa hecho a Abraham de que se descendiese, iban a volver de Egipto, y envían a Moisés, y la grande maravilla saca Dios a su pueblo de la tierra de Egipto, y entre todas sus maravillas manifiesta ante Faraón. Dios elige al último plaga como el que iba de marcar la salida de última plaga. Se trataba justamente de muerte de los primogénitos. Surge la segunda pregunta: ¿por qué escoge Dios la muerte de los primogénitos como el detalle, como la clave para liberar a su pueblo? Y la respuesta encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versos 22 al 23. Entonces dirá Faraón: así dice el Señor Israel, es mi hijo y mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mis hijos para que me sirvan, pero te he negado y dejarlo ir, y aquí mataré a tus hijos y a tu primogénito. En el pasaje detalla que Dios ahora llamó primogénito a su pueblo escogido, y la Pascua pone una marca sobre este tema, porque se desarrolló de la siguiente forma. Las primeras Pascuas fue de las noches cuando Dios pasó sobre las casas de los israelitas que tenían la marca de la sangre del cordero y del poste y en el dintel de sus puertas, pero el hogar que no tenía señales de la sangre de muerte del manifestó de su interior las Pascuas. Entonces, básicamente es una historia de salvación y liberación. Por eso es importante preguntarnos lo siguiente. La tercera pregunta: ¿quién fueron salvados en las Pascuas? Todo Israel. Y a un examen minucioso nos responde: no solo los primogénitos de Israel fueron salvados de la muerte por la sangre del cordero. Habitualmente decimos que todo Israel sea salvo Y habitualmente decimos que todo Israel fue salvo. Esa noche de Israel, la realidad de todo el pueblo fue liberado de la esclavitud, pero solo el primogénito de cada familia y el primogénito de las bestias fueron salvados de morir. Pero eso es una historia de salvación y liberación. Luego de esta primera experiencia de las Pascuas, Dios establece en el capítulo 13 de Éxodo que todo primogénito de hombre o de bestia debe ser
consagrado a Él, porque Él le pertenece. Como vemos Éxodo 13, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice en Éxodo. Consagrad todos los primogénitos, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como de los animales mío es. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Consagramos todo el primogénito, el primer nacido de la matriz entre los hijos de Israel. Tanto hombre como el animal me pertenece. Por lo tanto, el pasaje nos deja del concepto de que la vida de Salvador pertenece a quien lo hemos redimido. Dios salvó al primogénito de Israel, de modo que requiriendo por él como su pertenencia. Dios dice: Israel es mi hijo, Israel es el pueblo bendecido. No hay otro como el que quien Dios haya llamado así. Y mucho más aún cuando lo llaman mi primogénito. Las naciones de Israel nunca han valorado esta realidad, aunque falta poco para Israel como nación de conviertan en todo corazón al verdadero Dios. Pero vaya a nuestro texto, como dice en Hebreo capítulo 12, verso 23. Vamos un ratito a Hebreo. Hebreo capítulo 12, 23. A las congregaciones de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios es juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Bendito y grande, maravilloso, como dice su palabra. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a las congregaciones de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Dios llama a los redimidos por la sangre de Cristo, la congregación de los primogénitos, la congregación de los privilegiados de la congregación, por lo cual el Señor derramó su sangre, y congregaciones a quien el Señor reconoce, a quien dará su herencia, y la congregación de los hijos primogénitos. Solo primogénitos son los redimidos en la sangre del Cordero, no han sido derramados por ti, no lo pertenece. Muchos fueron liberados del Egipto, pero no todos eran israelitas. Muchos de estos tiempos se mueven en medio de las congregaciones de los primogénitos, pero no todos son hijos liberados de sus vicios, liberados de muchos dolores por haber dejado Egipto, pero nunca han dejado redimidos. Y si en realidad eres hijo, entonces te debes cumplir en ti lo que dice Dios a Faraón: dejar ir a mis hijos para que me puedan servir. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno, grande y poderoso la palabra. Bendito Señor, grande, maravilloso, esperando haberlo ayudado con estas palabras para crecimiento espiritual, mi amado hermano. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que me has dado. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica esta palabra. Señor, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Señor.
al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y guardando esta palabra tan importante que es, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Me despido de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.